Vale, el ejercicio 3 dice, considerar una implementación en una ROM de un sumador de números naturales codificados en binario puro con 3 bits que codifica el resultado en BCT. Discuta razonadamente el tamaño mínimo de la ROM e indique el contenido de la ROM en estas direcciones, en la 3E y en la 1D, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero, recordar lo que es una ROM. Una ROM no es nada más que una implementación con puertas lógicas de una tabla de verdad, en la que se programan... Ah, joder. Qué ganas tengo de dar clase normal, ¿verdad? Coñazo. Gracias. Bueno, decía que os recuerdo lo que es una ROM. Básicamente es un módulo que nos permite implementar cualquier tabla de verdad. En la parte de la izquierda, que tenéis aquí, el array de puertas AND, es fijo, porque en realidad lo que estamos haciendo es implementar los min-términos y luego las salidas pues se implementan diciendo que valdrá 1 cuando los min-términos valen 1, ¿no? Entonces, si os fijáis, es la misma implementación que hacemos cuando reducimos por el mapa de Carnot. Lo que pasa es que tenemos ya la estructura fija y no necesitamos siempre pintar las mismas puertas, como hacemos los problemas, ¿no? Entonces, cuando voy a programar, lo único que hago es fundir estas uniones que veis aquí en rojo. Eso se queda programado y, por lo tanto, si tengo un 1, se conecta a la entrada y si tengo un 0, no se conecta, con lo cual queda implementada la puerta lógica, la OR de salida con la tabla de verdad, ¿vale? Bueno, pues en este caso nos dicen que tenemos una implementación, una ROM de un sumador de números naturales de 3 bits, ¿vale? Eso quiere decir que son números naturales, son en binario puro, y eso quiere decir que tenemos los números A y B y el resultado lo codificamos en BCD. Entonces, para saber cuántos bits de salida tenemos que plantearnos cómo puede ser esta suma, ¿no? Esto es un módulo que hace la suma, entra por aquí 3 bits y 3 bits y sale en BCD. Entonces, el máximo número que podemos sumar con 3 bits sería el 7 más 7, ¿no? Y eso, el resultado sería... Esto, si lo ponemos aquí, el 111 más 111, el resultado, si lo pensáis, es 14 el decimal, ¿vale? Que representado en BCD necesito 2 dígitos en BCD, uno para el 1 y otro para el 4. Ese sería el máximo número que puedo representar, ¿no? Entonces, en ese caso, necesito ¿cuántos bits para representar los números en BCD? 2 números 8. 2 números 8, ¿vale? Entonces necesito tener aquí, a la salida, ¿vale? Ese es la tabla de verdad de este módulo que me piden a mí, ¿vale? Y ahora, para saber el tamaño, vamos a repasar un poco lo que tenemos entonces. En una memoria ROM yo voy a tener como entradas, en este caso, A2, A1 y A0. B2, B1 y B0. Es decir, tengo 6 líneas de dirección, que significa simplemente que con cada combinación de esta dirección yo selecciono una fila de la tabla de verdad, ¿vale? Entonces, esta tabla de verdad puede ir desde este valor
hasta, ¿vale? Es decir, que tiene, bueno, pues todas las combinaciones posibles, que son 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 combinaciones posibles, ¿vale? Ahora, lo que se conoce como la palabra de datos, en este caso, los datos que están almacenados en la memoria son los que yo programo, que serían la salida de aquí. Esta suma, 0 más 0, que el resultado sería 0, codificado en BCD, sería 0, 0, 0, ¿vale? Y el último, que hemos dicho que son 7 y 7, pues el resultado sería 0, 0, 1, 1, ¿vale? Sería 14, codificado en BCD, este es el 1 en BCD, y este es el 4 en BCD. Ese sería el contenido. Y entre medias, pues todas las sumas posibles. El segundo sería 0 y 1, 1, que sería esta codificación en BCD, ¿vale? Cualquier otra que pongáis, pues igual, ¿no? Esta de aquí. Al poner las dos últimas y poner continuidad, sería 7 y 6, 13. ¿Vale? Que sería 0, 0, 1. Y el 3, que sería 0, 0, 1. ¿Vale? ¿Me seguís? Ok. Bueno, pues esta es la tabla de verdad. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la memoria ROM? Que es lo primero que me pide, ¿no? El tamaño mínimo de la ROM, mínimo, sería 2 elevado a 6 posiciones por 8 bits que tengo que almacenar. ¿Vale? Ese es el tamaño de la ROM. Eso es lo que se define como el tamaño de la ROM. La ROM es un tamaño de 2 elevado a 6 direcciones con 8 bits. Yo seleccionando cada una de las direcciones, obtengo eso. Ya sabemos que dentro lo puedo hacer con un codificador, lo puedo hacer con una implementación directa, como hemos visto aquí, pero el tamaño de la memoria se conoce como las palabras que tengo que almacenar. Entonces tengo que almacenar 8 bits, que serían estar aquí, y 2 elevado a 6 posiciones, que son todas las combinaciones posibles de las sumas que puedo hacer con esos 6 bits. ¿Vale? Bueno, y luego dice, indique el contenido de la ROM en las direcciones 3E en base 16 y 1D en base 16. Bueno, esto es quizá lo más problemático del diseño. Para especificar la implementación de la ROM, lo único que tengo que hacer es dibujar esto así. ¿Vale? Aquí pongo aquí pondría simplemente la tabla de verdad. Aquí en este caso, ¿cómo lo pondríais en un examen? Pues simplemente habéis puesto aquí que estas son las salidas y el contenido de la tabla pues se pone igual que he puesto de aquí, un ejemplo, ¿vale? O sea, los primeros valores, para una tabla muy larga no se pone toda la tabla, para una tabla pequeña pues se pone toda la tabla, pero en general lo que pondríamos sería algo como esto, para indicar que el contenido es el de la tabla de verdad, ¿vale? Eso, simplemente lo indicáis, en escrito, el contenido de la ROM será el equivalente de la tabla de verdad. Y ya está, y ese es el diseño de la ROM, que nosotros ya sabemos que luego va a estar programada porque fundimos, etcétera, ¿vale? Pero lo único que tengo que poner aquí es que esto es una ROM y ya sé que esta es la implementación. Luego, pues le podemos añadir la señal de enable, ¿vale? Para activarlo o desactivarlo, pero en principio es eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo pongo aquí una dirección y leo la línea. La dirección corresponde con la parte de la izquierda de la tabla de verdad, con las entradas, y el contenido corresponde con la derecha, con las salidas. Entonces, a esto lo llamamos direcciones y a esto los datos, ¿vale?
Bueno, entonces ahora dice que veamos qué contenido tendría la memoria en la dirección 1316, ¿vale? 13 codificado en 16. Lo voy a hacer aquí en medio, pero no quiero borrar la tabla. 13 codificado en 16 es 0011 para el 3 y 1110 para el E, ¿no? Codificado en esa décima. ¿Vale? El 3 y este es el E. Claro, ahora nos dicen en qué dirección, pero fijaros, cuando yo tengo, como nos han dicho, el tamaño mínimo de la memoria, yo puedo obtener una memoria más grande, que por eso me dan una posibilidad. En este caso lo que me están diciendo es que la dirección tiene 2 elevado a 8 direcciones, pero yo de aquí, en realidad, cuando conecte mi circuito, solamente voy a utilizar los 6 primeros bits, porque la tabla mi tabla de verdad tiene 6 entradas. Entonces estos dos en realidad para mí no tienen significado. Por mucho que me den esa dirección, no tienen significado. Entonces, ahora lo que pasa es que tengo que tener cuidado porque esto lo que me está diciendo es que sume estos dos números. Entonces la dirección en este caso será la dirección 111, de mi tabla de verdad, que precisamente es esta posición que tengo aquí abajo, que es la que acabo de hacer. ¿Cuál será el contenido de la memoria? Pues el contenido de la memoria es este de aquí, que es el resultado de esa suma. ¿Vale? Entonces, la única dificultad aquí radica en saber que los dos primeros bits los tengo que desechar. Bueno, que los tengo que desechar, simplemente es que no estarían conectados a mi memoria. Son otros bits que vienen por ahí, una línea de direcciones que a lo mejor corresponde con otra cosa. Eso siempre tenemos que tenerlo, que a lo mejor nuestro módulo está dentro de un diseño más grande que necesita 8 bits. En general, siempre se utilizan potencias de 2 como en esa decimal, potencias de 2, potencias múltiplos de 4, para definir la dirección en esa decimal, lógicamente. Y lo único simplemente, pues esto es como si tenemos Docker. Simplemente la tabla podría ser más grande con todo Docker, pero no la vamos a poner porque no tiene sentido. Pero es habitual que cuando yo compro una ROM tenga mayor tamaño del que necesito. Pues simplemente tienes esas direcciones, pero en teoría van a venir resultados que tengan valores distintos de 0,0, por ejemplo. Bueno, la otra opción que nos dicen es, ¿qué número es? El 1D. Pues lo mismo, ¿no? 1D en base 16 es 0001. Y D, que es 1101. Los bits, pues 1 y el bit. Estos dos bits, en este caso de la dirección, no intervienen. Y lo que yo tengo que hacer es sumar 0, 1, 1 más 1, 0, ¿no? Son 3 y 5. 8. ¿Vale? El resultado en BCD con 2 dígitos sería esto que es el 0 y esto que es el 8. Entonces el contenido de la ROM para esa dirección sería este de aquí. ¿Vale? O sea, el contenido de la ROM para 1D en base 16 es igual ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues yo espero que ahora podéis hacer el 9, ¿vale? Sí. ¿Debajo de él?
Sí, no digan 1000, porque por eso te confundes. Es 1000, que es el 8, claro. O sea, y los dos primeros bits no los tienes en cuenta porque solo tenemos 6 entradas, pero si no, sí los tienes en cuenta, ¿no? Claro, si yo tengo, o sea, yo podría tenerlos, bueno, esto lo habéis copiado, lo voy a borrar, ¿vale? Esto mismo que yo he hecho, podría ser que me dijeran, oye, tienes una tabla o tienes una memoria que en lugar de tener 2 elevado a 6 posiciones, tiene 2 elevado a 8 direcciones. Y entonces, en ese caso, la implementación de la ROM sería con 8 bits, supone en lugar de A, pues le llamaría como entradas X7, X6, vale, esto es importante. Vale, yo tengo se implementa, utiliza una ROM de 2 elevado a 8 posiciones y 1 byte de anchura. ¿Vale? Entonces, en este caso, mi tabla de verdad que está programada dentro sería igual que aquella. Yo tendría aquí 000, 000, tal, hasta la posición 2 elevado a 6, menos 1, claro, que era, ¿cuál era? 01, han dicho 14, ¿no? 010. ¿Vale? Esta sería el contenido de esa memoria y a partir de aquí lo que yo tendría serían donkey, porque no tengo nada programado dentro de ahí. ¿Vale? Toda esta parte de aquí sería desde 2 elevado a 6 menos 1 hasta 2 elevado a 8 menos 1. ¿Vale? Y estaría vacío. Entonces, en ese caso, claro, yo podría utilizar esto para programar una tabla más grande. En este caso, simplemente conecto ahí la línea. Y cualquier línea que venga por aquí, pues me da la misma salida. Pero en principio nosotros solamente tenemos una memoria de 2 elevado a 6 posiciones. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Vale. Bueno, pues podéis hacer eso, el 9. Yo ampliaré luego la entrega de problemas para los que no habéis entendido. Y bueno, el problema 5, vamos a resolverlo. Luego, si queréis, lo hacéis, pues más o menos os doy indicación de cómo se hace. Para eso, vamos a repasar. Sí. Porque tengo que poner 2 elevado a 6 combinaciones que son las entradas. O sea, por eso digo que el mínimo son 2 elevado a 6 para poner este trozo de tabla de verdad. Si tengo una memoria más grande, también la puedo tener, pero simplemente van a ser donker, ¿vale? Lo habitual es que no venga nada por ahí porque las entradas solamente voy a conectar, claro, son donker porque yo en realidad solamente voy a conectar los 6 bits de entrada, los 6 más significativos, y aunque el tamaño sea mayor, nunca lo voy a seleccionar. Por eso me da igual lo que tenga dentro. ¿Vale? Bueno, decía que vamos a ver el problema 5. El problema 5, para eso vamos a ver... No, el codificador. Pues os voy a recordar cómo funcionaba el codificador de prioridad, ¿vale? El codificador de prioridad, bueno, el básico. El codificador de prioridad, cómo funciona, es como tenéis aquí, ¿no? Entonces, sobre todo recuerdo cómo funcionan las señales de
y E0, ¿vale? Es decir, el enable de entrada y el enable de salida. Entonces, el enable de entrada sirve para que yo active el funcionamiento del módulo. Si ESUI es 0, básicamente el circuito no funciona. No está activado nada, está todo corto, ¿vale? Bueno, si tengo esta señal activada, pero recuerdo cómo funciona el codificador, yo activo una señal de aquí, con prioridad, la que tenga, si tengo varios, en principio, vamos a suponer que solamente tengo una, la que tenga codificada ahí, en la entrada, a la salida, me da el código de esa entrada. O sea, yo activo la señal 2 elevado a n-1 por ahí, pues, la señal 7, la séptima posición, lo que tengo aquí es el código de 7 codificado aquí. Pero si todas están a 0, lo que sucede es que el módulo está activado, pero no está funcionando, y lo que yo tengo aquí es un 1 a la salida. ¿Vale? Si estaba funcionando, pero todas las entradas son 0, entonces tengo un 1 a la salida. Esto me permite conectarlos en cascada, porque si conecto varios módulos, cuando este no funciona, por aquí tengo un 1, no funciona, no, cuando está funcionando, pero no hay ninguna señal activa, yo puedo encadenarme con otro simplemente utilizando esa señal para conectarle al enemigo del siguiente. Y la A será igual a 0 cuando no hay ninguna entrada que esté activa, de tal forma que yo tengo una identificación de que la solución, del módulo está funcionando, pero no hay ninguna señal activa. Entonces, en ese caso, obtengo A igual a 0 y su O igual a 1, ¿vale? Bueno, pues vimos aquí un ejemplo para codificar con prioridad esta implementación en cascada, en este caso, para 16 entradas y utilizando dos codificadores de 8 a 3. ¿Vale? Es importante que los codificadores sean de prioridad, porque si no tendría que diseñar el módulo de prioridad. Pero como yo lo sé que son de prioridad, sé que si hay activas dos señales, me quedo con la que tenga una codificación más alta. Entonces, lo primero que hago es simplemente, esto es como dividir la tabla de verdad en dos partes. La parte menos significativa y la parte más significativa. Los 3 bits menos significativos son comunes, es como si tuviéramos el mapa de candado dividido en dos partes. Entonces, a ver si se pone esto bien. Ahí. Entonces, los bits más significativos son comunes, la salida, el módulo este se activa cuando uno de los dos está activo. Si yo pongo aquí, por ejemplo, el valor de X3, lo que yo tengo a la salida es 0, 1, 1. Y si pongo aquí X11, lo que obtengo es 1, bueno, 0, 1, 1, los bits más significativos, ¿no? Porque básicamente es la entrada 3 del codificador. Por lo tanto, la salida será 1 cuando esté activo este o cuando esté activo este. Y en ese caso tendré el código por ahí. Si aplico lo mismo para los otros bits, pues tengo ahí. ¿Y cuándo está activo? Pues el módulo está activo, o bien cuando funciona esta parte, o cuando funciona esta. ¿Vale? Pues ahora lo único que me falta es el bit más significativo. Y el bit más significativo, en este caso, el Z3, viene simplemente cuando está activo este. Hemos dicho que esta señal de A es igual a 1 cuando tenemos alguna entrada activa aquí, por lo tanto, vendrá un 1 por aquí cuando tenga una activa aquí, y como es prioritario, tengo que sacar el código de la parte de arriba. Los 3 son comunes y obtengo el código de aquí. ¿Y por aquí qué sale? Pues me da igual, porque por aquí viene una OR, pero el que está activo en realidad es este de aquí. Y en ese caso, además, cuando viene este está activo, quiere decir que hay una entrada activa, por el enemigo de salida, sale un 0, con lo cual este módulo está desactivado, solo está funcionando. ¿Vale? Bueno, pues si eso lo lleváis al problema que tenemos ahí del teclado, en este caso nos dicen que tenemos un teclado que tiene 24 teclas. Bueno, lo único que tenemos que hacer es añadir un módulo más para tener los 24. Ahí tenemos 16. Y los conectamos
en cascada. Vale, aquí tenemos de X0. Bueno, estas son las teclas que vienen de la tecla 0, tecla 1, así hasta tecla 7, la tecla 8 hasta la tecla 15 y de la tecla 16 a la 23. De tal forma que lo que tenemos que obtener aquí es un código de las 24 teclas que tenemos presionadas. Cuando se presiona una tecla se activa este canal y tenemos que saber cuál de ellas se ha activado. Entonces, utilizando los mismos decodificadores y la misma filosofía, los 3 bits más significativos son comunes, es exactamente el mismo diseño que tengo ahí. Luego la señal tendré un enable de entrada, que lo activo cuando quiera que funcione el circuito. Cuando no hay ninguna señal activa, pero está funcionando, tendré una señal de actividad aquí que estará a 0. Y esta de aquí estará a 1, que entra en el enable siguiente, con lo cual pasa a actuar este módulo y así sucesivamente. ¿Vale? Y luego tengo las señales de actividad de cada uno de ellos. Si queréis, lo llamamos a este A0, A1 y A2. Y ahora, para sacar el código de cada una de las teclas, como os he dicho, en principio, los menos significativos son comunes. Es exactamente el mismo dibujo que tengo ahí, pero con una línea más en la XOR. Y la última. Esto es Z0, Z1 y Z2. ¿Vale? El funcionamiento es el mismo que este que os acabo de explicar. Y ahora entonces nos faltan solamente el bit Z4, perdón, Z3 y Z4. ¿Vale? Bueno, pues si pensáis, cuando yo pulso el número 23, yo quiero que salga por aquí el 1, 0, 1, 1, 1, que corresponde con la verificación del 23. ¿Vale? Y cuando yo pulso el 15, lo que quiero que salga por aquí es el 0, 1, 1, 1, 1. Esa parte, la parte de la menos significativa, la tenemos solucionada. Entonces, cuando estamos en este módulo aquí, desde el 23 al 16, la parte común del código es 1, 0. Cuando estoy en este módulo aquí, la parte común es el 0, 1. ¿Vale? Pues entonces, Z3, directamente la señal de activación, cuando este módulo está funcionando, es un 1. Cuando funciona este, la parte común es el 1, que será esta señal. Y ya tengo directamente la implementación de Z3 y Z4. ¿Vale? Entonces, como os decía, esto no se trata de una idea feliz, sino simplemente de pensar. Podría ser que no os
viene directamente la codificación de esta señal porque no habéis hecho los ejemplos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues intentar buscar una implementación con las señales que tenemos de la salida. Entonces, si yo quiero saber para qué valores de A2 y A1 tengo Z4 y Z3, pues lo que sucede es esto, ¿no? Que cuando tengo el código de ahí, simplemente hacerlo así, entonces veréis que Z4 es igual a 2 y que Z3 es igual a 1, ¿vale? Es una simplificación directa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí o no? Iñaki, Sí. ¿que puedes explicar? Es que no me queda muy claro lo que hace la E. No sé si es el enable o no sé qué. Sí. Pero no sé qué hace. No El sé. enable, mira. Ahora voy a borrar esto, que es simplemente el mismo diseño, pero conectando ahí, y os explico el enable sobre la pizarra. Bueno, sobre la transparencia yo creo que sea mejor. Voy a ver, pensando, está el dibujo hecho, ¿para qué lo voy a hacer yo? Bueno, entonces, el enable en principio es una señal externa que hace que funcione el circuito. Si el enable está a 0, todas las salidas están a 0 y la señal de actividad está a 0, ¿vale? Todo sería 0. Bueno, entonces suponer que estamos con el enable, el enable de entrada de capacitación, el SUI a 1. Entonces, en ese caso, si todas las entradas X son iguales a 0, como está activado, lo que tengo es una señal que sale por el enable de salida a 1. Es decir, ¿cuándo tendré el F0 a 1? Cuando tenga el enable de entrada a 1 y todas las entradas X a 0. Entonces, en ese caso tendré el E0 a... Bueno, en realidad es U, pero vamos, el E0 lo tendré a 1 y todo lo demás está a 0. ¿Vale? Significa simplemente que el módulo está activo, está funcionando, pero no tiene ninguna entrada activa en ese momento. Entonces, así funciona el enable. Entonces, eso nos permite, en el codificador de prioridad en cascada, este que tenemos aquí, que cuando este no tiene ninguna señal activa, entonces pasa a funcionar el de la derecha. El de la derecha pasa a funcionar porque esta señal, si todas estas son 0, desde X8 hasta X15 son 0, la señal de enable a 1, entonces la salida de E0 de este codificador será 1. Eso hace que en el siguiente módulo el enable se active, con lo cual empieza a funcionar y tendríamos la codificación del segundo módulo. Si todo el módulo también tiene todas las entradas a 0, entonces simplemente lo que yo tengo es que el enable de salida también sería un 1 y por lo tanto no hay actividad en ninguno de los dos módulos. ¿Vale? ¿Te queda claro? Sí, gracias. Vale. Bueno, vamos a continuar con el... Vale, bueno, pues nada, intentar hacer los problemas. Ampliaré mañana el plazo de entrega para que hagáis los que os faltan. Vale. Dime. Yo no entiendo cuando, o sea, el Z3, cuando, o sea, ¿por qué va de la A a Z3? ¿Por qué va? De la A a Z3. ¿En el problema? Sí, bueno, con el ejemplo. Ah, pues sí.
He entendido que los 3 bits menos significativos son comunes, ¿no? Entonces, es como si dividiéramos la tabla de verdad en dos partes. Entonces, la parte de arriba la implementa un poco así, ¿no? Pero bueno, es como si esto fueran los min términos, ¿no? Y la parte de arriba la implementa el codificador de la derecha y la parte de abajo la de entonces, cuando tú lo que tienes que obtener en Z3, Z2, Z1 y Z0 es el código de la entrada seleccionada. Entonces, si tú tienes el 15, por ejemplo, es 1111. Si tú tienes, este sería el 15, si tú tienes el 7, ¿vale? Si tienes el 7, lo que tienes es, perdón, sí, eso es, 0, 1, 1, ¿no? ¿Vale? Que lo tendrías con la parte de abajo. Entonces, si te fijas, toda esta parte de aquí, es decir, todos desde el 7 hasta el 0, claro, como son los bits menos significativos, comienzan por 0. Y los más significativos comienzan por 1. Entonces, la señal de activación, precisamente, vale 1 cuando cuando cualquiera de estas entradas está activa. Entonces, cuando cualquiera de estas entradas está activa, la señal tiene que empezar por 1. La salida tiene que empezar por 1. Entonces, simplemente por eso. Entonces, tengo esa señal que es 1 cuando tengo una entrada aquí activa. Cuando no está activa es un 0, que es precisamente lo que tengo aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo entiendes ahora? ¿Otra pregunta? Bueno, pues vamos a seguir un poco con cambiar un poco el chip, que vamos a la parte secuencial, ¿vale? Vamos a la parte secuencial. Vamos a cambiar un poquito el chip. Estamos haciendo combinacional y recordamos un poco lo que habíamos visto el otro día. Bueno, entonces, vamos a ver, estábamos viendo la especificación de sistemas secuenciales. Llamamos sistemas secuenciales síncronos porque la salida no depende solamente de la entrada, sino que depende también de la historia que haya pasado por el sistema, el circuito, hasta ese momento. Entonces, si recordáis, lo que decíamos es que podíamos tener, situaciones que detectábamos comunes, que lo llamábamos estados, y esos estados nos permitían saber cuál iba a ser la salida en función del estado en el que se encontraba y de la entrada a la que venía. Es decir, un estado es una situación en que para cualquier combinación de entrada, claramente la salida va a ser siempre la misma y el estado siguiente va a ser también siempre el mismo. Entonces, para eso, vimos estos ejemplos en los que tenemos el estado impar y el estado par, que nos permite resumir toda la historia únicamente en dos estados. Y vimos que a partir de la descripción del diagrama de transición de estados, podemos definir una tabla de verdad, por un lado que nos dé cómo se pasa de un estado a otro y por otro lado la función de salida, ¿vale? La última transparencia, bueno, el último resumen que os había dejado yo en la pizarra era el resumen de las dos opciones. La máquina de Mealy frente a la máquina de Moore. Entonces, la máquina de Mealy es una máquina de estados en la que la salida puede cambiar tanto con la entrada como con el estado en el que se encuentra, ¿vale? Y la máquina de Moore es aquella en la que cada estado tiene asociado una única salida. Básicamente, tenemos que hacer dos tablas de verdad, una para saber cuándo cambiamos de estado
y otra para saber cuándo cambiamos la salida. En el caso de la máquina de Mili, esta tabla, la tabla de transición de estados, tiene la misma forma que la máquina de Moore, pero sin embargo, la tabla de salidas, como depende tanto del estado en el que se encuentre como de la entrada, pues tiene una entrada más, ¿vale? Una entrada o las que sean necesarias, pero en principio es más ancha que la tabla que solamente tiene los estados. Porque en los estados, en la máquina de Moore, tenemos el estado. Bueno, entonces habíamos visto, vamos a resumirlo aquí, habíamos visto esto, ¿verdad? Vale. El concepto de registro de estado, ¿vale? El registro de estado es una caja que os expliqué, que es como una puerta, ¿no? Donde almacenamos, tiene una puerta y una ventana, por así decirlo. La puerta se abre con cada ciclo de reloj para dejar entrar el dato que está en X y durante todo el tiempo en el que el ciclo de reloj no está en el flanco de subida, lo que yo veo dentro del registro es lo que viera por la ventana que tuviera al otro lado. ¿Vale? De tal forma que suponer que tenemos este ejemplo, tenemos una señal de reloj. La señal de reloj obviamente es periódica, es un reloj que va marcando una señal y la señal de reloj va cambiando de 0 a 1. En principio vamos a suponer que funciona con el flanco de subida, que significa que la señal pasa de 0 a 1, es el momento en el que el cambio está activo, ¿vale? Y luego tenemos una entrada X que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el estado del registro varía con el contenido de la X. En el momento en el que llega a un flanco de subida es cuando se produce el cambio. Y lo que yo tenga en X, en el momento en que cambia el flanco de reloj, que viene marcado por estas líneas que veis ahí punteadas, bueno, no sé si están punteadas, no lo veo. Sí, están punteadas, dependiendo de cómo, en el momento en el que estén esas líneas punteadas, así será la salida. Entonces, si pensamos un poco en cada instante de tiempo, definimos un instante de tiempo como el tiempo que va desde un flanco al otro, es el tiempo que dura el periodo de reloj. Entonces, el instante I, ¿qué contenido tendré en la salida Z? Pues tendré lo que haya puesto justo en el instante de cambio en la entrada. Entonces, suponer que inicialmente lo que yo tenía en el contenido del registro era F0, cuando llega el instante del cambio de reloj, lo que obtengo o lo que veré a la salida será este C2 que está a la entrada y lo tendré luego a la salida. Justamente en ese momento, el valor de C2, cuando llega el siguiente cambio, ¿qué valor tengo yo en la entrada X? 4,3. Pues eso será lo que yo vea dentro del registro en el instante siguiente. Y así sucesivamente. Solamente me tengo que fijar en el cambio cuál es el contenido. Aquí cambia la señal entre medias, pero no cambia justo en el instante. ¿Vale? De tal forma que el contenido del registro es siempre lo que yo tengo activo en la entrada con el instante X. ¿Vale? Bueno, esto nos lleva a la descripción que pinté de la pizarra. Recordad que simplemente estamos definiendo por esta nube como una lógica combinacional. A partir de la tabla que hemos definido, diseñamos el circuito y lo único que pasa es que tenemos que conectarlo con registros de estado entre medias para obtener la combinación. Bueno, vamos a hacer la conexión de la máquina de Mili, simplemente conectando la entrada con el módulo de la máquina de Moore. Esto lo que nos está diciendo es que siempre tengo una equivalencia entre una máquina de Mili y una máquina de Moore. ¿Eso significa que el circuito es igual? No, simplemente significa que yo puedo obtener desde una implementación en Moore una implementación en Mili. Pero para eso, obviamente, tengo que hacer la implementación distinta. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un descanso, voy a dejarle ahí fuera que no me estoy enterando de nada. Abrir las ventanas del todo, hacemos 5 minutos de descanso y continuamos donde nos quedamos el otro día. Abrir la ventana, por favor.